El título: con YPF pagamos el precio de la arbitrariedad y la arrogancia. Adelante, Julio. Bueno, muchas gracias, Geo, muchas gracias. Bueno, estamos esperando que una cámara en la justicia de Nueva York defina qué va a pasar con las acciones de YPF. Ya una breve historia, cómo llegamos hasta donde llegamos, ¿no? De que YPF corremos el riesgo de perderla como empresa argentina. Ya por 2012, la señora Cristina Fernández de Kirchner, hoy detenida en la causa vialidad, anunciaba con mucho orgullo y muy eufóricamente que se estatizaba el 51% de YPF, que había sido expropiada a Repsol, a la petrolera brasileña, y que esto era un acto de soberanía hidrocarburífera. La decisión, que había sido impulsada, ¿saben por quién? Por Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, ahora gobernador de Buenos Aires y soñador con ser presidente, decía que intentaba recuperar el control de un recurso tan estratégico para ir a desarrollar Vaca Muerta. Esta euforia nacionalista ocultó una improvisación jurídica que hoy le cuesta a la Argentina una condena por 16.000 millones de dólares. Reitero, 16.000 millones de dólares en favor del Burford Capital, que es un fondo buitre, en definitiva, estos fondos que compran deuda y después te tenés que sentar a negociar o te la ejecutan. Ellos siempre ganan, ¿eh? Compran juicios caros. Exacto, para sacar y lo venden rédito, caros. Obviamente. Bueno, es impresionante cómo la desprolijidad de aquella decisión nos llevó a este callejón sin salida. La privatización de YPF en los 90 bajo Carlos Menem, y que los kirchneristas, o que Néstor, Carlos Kirchner y Cristina aplaudieron, dejó sin embargo un estatuto clave. Cualquier comprador que adquiriera más del 15% de las acciones debía hacer una oferta pública de adquisición, una OPA como se le llama en términos financieros, a los minoritarios. En 2012 el gobierno de Cristina ignoró esta cláusula, dijo que la soberanía nacional estaba por encima de los contratos privados. Allá vamos. Kicillof fue al Senado, ahí llegó a calificar de estúpido respetar el estatuto que regía la empresa, la propia norma que la regía. Es decir, y esta frase que la jueza Loretta Presca, cuyo nombre ya aprendimos a conocer porque es la que falló en contra, apeló. Dijo, ¿cómo que estúpido? Lo dijo el señor entonces viceministro de Economía. El resultado, una deuda que supera el valor de mercado de YPF con intereses por 2,5 millones de dólares diarios. O sea, cada día mientras nosotros charlamos, acá 2,5 millones. Durante el día de hoy. Nos vamos a casa y volvemos mañana y 2 millones más. Y la amenaza de perder el control estatal. YPF, es cierto, sirvió para revitalizar Vaca Muerta, que hoy produce el 90% del petróleo y el 80% del gas no convencional, pero el costo de no prever las consecuencias legales fue devastador, ¿no? Burford, especializado en litigar contra Estados, básicamente, porque vos te aseguras que el Estado te tiene que garpar siempre te tiene que pagar, compró los derechos de las empresas Petersen, que era de los Eskenazi, que fueron aquellos que se habían quedado con las acciones de YPF y que iban a pagar, ¿saben con qué? Con el rendimiento de esas acciones, con lo que producía la compañía, o sea, lo compraron gratis. Una cosa que nunca nadie pudo explicar. Gracias, por supuesto, todo esto a la generosidad de Néstor Kirchner, pero luego, obviamente, los Peters quebraron, la plata, la deuda la compró Burford llevó el caso a los tribunales, entonces Argentina quedó bajo jurisdicción extranjera. ¿Por qué? Porque YPF cotiza en Wall Street. Hubo intentos, los gobiernos de Cristina, luego Macri, incluso Alberto Fernández, intentaron defender la soberanía, pero la Corte Suprema de Estados Unidos dijo, no señores, Nueva York es el foro válido y vengan al pie a litigar, con lo que eso significa en términos de costos de abogados. Eso también le va cayendo la ficha de muchos dólares cada minuto de trabajo. $3.000 la hora. Por lo menos. Con los abogados de Argentina. Por lo menos. La crítica no es al objetivo de recuperar YPF, probablemente hubiera sido legítimo, sino a la arrogancia de creer que la forma no importa, ¿no? Si ignorar el estatuto, subestimar el poder de los fondos buitres, fue un error que hoy nos pone en jaque. Bueno, el gobierno de Milei apela el fallo, negocia para evitar pagar una suma impagable. Lo cierto es que el caso YPF es una lección muy amarga, ¿eh? La soberanía no se construye con discurso, se construye con estrategia. Cristina y Kicillof apostaron al voluntarismo político sin medir los costos y hoy el precio es bien caro.